¿Es necesaria esta nueva adecuación a la ley de transparencia? Absolutamente. Mira, la ley de datos personales es un proyecto que inclusive ya está en la Cámara de Diputados desde la anterior legislatura. Es un proyecto bien interesante porque no solamente habla de la protección de datos personales en manos del gobierno, sino en manos de particulares. Las famosas bases de datos que se venden en las instituciones de crédito y en las tiendas departamentales, en donde venden tu teléfono, tu dirección y te empiezan a tosigar con llamadas telefónicas. Esa información no va a poder venderse, va a haber sanciones. La ley de protección establece que la información que los particulares o el gobierno tengan de una persona no la pueden trasladar sin el permiso expreso de la persona. Y yo creo que eso es lo menos malo, ¿no? Porque igual hasta algunos delincuentes pueden agarrar esa información para tergiversarlo y bueno, usarlo para otras cosas. Y fíjate que acaba de mencionar Miguel algo muy importante, todo ese mal uso y el manejo político que se puede dar en un momento dado cuando estamos hablando de datos personales, y de relaciones en donde estamos hablando de nombres, estamos hablando de direcciones, que finalmente es importante que haya una garantía de que no se van a malutilizar con todo y que la información que se pide sobre esas personas en la lista de lo que sea una consulta. Hay versiones que son públicas, pero que tienen que proteger los datos personales. Eso es muy importante. Todo lo que implica el acceso a la información tiene una serie de normas. Cuando una autoridad plantea que la información no es pública, tiene derecho a eso. Y habrá que ver si efectivamente es una cuestión de seguridad, es una cuestión de estrategia, en fin, no, todo eso el instituto lo está hay un caso muy concreto de una solicitud de acceso a la información pública de que querían saber cuántas armas tenía la policía estatal. Es información reservada, confidencial. Porque qué tal si la pregunta le está haciendo la delincuencia organizada para saber cuántas armas tienen, dónde las tienen, de qué calibre son. Esa es información reservada por motivos de seguridad. Hay información reservada porque hay estrategias políticas, planes políticos, que si se dara a conocer pondrían en ventaja competitiva a ciertas personas sobre otras. Entonces, hay en la ley específicamente los casos en que la información es reservada o confidencial. Pero lo más importante de esto es la reserva de los datos personales que permiten que un ciudadano tenga el derecho de decir, no quiero que se haga pública mi información. Y con todo el derecho, o sea, toda la razón. Bien, vamos acerca de la ley de transparencia y acceso a la información pública. Vamos del otro lado del estudio con mi compañera Luisa, donde ella está platicando con varias personas y tienen bastantes inquietudes. Escuchemos. Claro que sí, y esta pregunta va para el licenciado Miguel Carrillo. Si esta ley es un avance enorme, como dijo, hacia la generación de los 90s, ¿qué seguirá en materia de acceso a la información después de la ley? ¿O cómo lograr una mejora para avanzar? Pues mira, yo diría que esto es un buen comienzo, pero obviamente las leyes son perfectibles. El trabajo, los hechos van a hacer que la ley vaya mejorando. Por supuesto que el incluirle datos personales a la ley de datos personales va a mejorar el acceso a la información pública, pero me parece que la mejora más importante va a ser el cambio de cultura generacional. Y ese es un trabajo de los institutos de transparencia que tenemos que hacer, que me parece que es todavía más fundamental que el acceso a la información pública, el permear la cultura de la transparencia en la sociedad, el que el ciudadano sienta que es un derecho suyo, que el acceso a la información no es privilegio de los medios de comunicación, no es privilegio de los investigadores, es un derecho que puedo usar en mi casa, que puedo obtener una información y de esa información puedo escribir una historia. Yo tengo una frase que digo desde que estoy en el Instituto de Acceso a la Información, que digo, la información es pública y es de usted, el uso de la información es responsabilidad de usted, porque la historia que cuentas con la información puede ser falsa, puede ser verdadera, pero los hechos ahí están. Y esos hechos te permiten hoy tener mayor certeza cuando hablas de algún tema. Si yo hoy quiero saber, por ejemplo, Grupo Reforma dio a conocer mediante una investigación de acceso a la información pública, cruzando información estatal e información federal, los vuelos del avión del gobernador de de Querétaro. Y el gobierno de Querétaro lo dijo, es que nada más voló 11 veces el avión. Resulta que CENEAM tenía que había volado 52 veces, ¿no? Entonces, ya con el puenteo de información, tú puedes lograr saber la verdad y entonces escribir una historia y decir, oye, ¿por qué me estás ocultando el manejo del avión del gobierno si CENEAM tiene las bitácoras de vuelo? ¿Qué estás ocultando? Entonces, ¿qué estás ocultando? Entonces, hoy al ciudadano ya no lo puedes engañar.
Y eso va a generar, yo creo que va a ser generaciones mucho más informadas, mucho más pensantes, pero que tienen que ser responsables con el manejo de la información y con el uso de la O información. sea, tu derecho es tener información. Lo que hagas con ella ya es tu responsabilidad, ¿no? Bien. Pues ahora vámonos con las preguntas del público que están aquí en el foro. Veamos qué tienen para nosotros. Hola, buenas noches. Mi nombre es Luis Miguel Arispe y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo nos hace falta para madurar con esta ley? Porque han comentado mucho que estamos en pañales y ya tiene 7 años la ley. Entonces sí es como que algo temeroso, ¿no? Porque pues cuánto tiempo nos falta uno para ya estar maduros. Bueno, mira, yo te contestaría de la siguiente manera. La ley, para perfeccionarla tienes que usarla. El Código de Comercio de nuestro país es de 1888. Tiene más de 100 años que se hacen reformas y todavía te diría que es muy perfectible y muy criticado. Cuando hablamos de que esté en pañales es que es una ley que está empezando a usarse, y para que podamos realmente encontrarle la problemática a la ley, pues se necesita hacer el uso de la ley, el uso del acceso a la información pública. En esa medida se van a ir dando criterios que nos van a establecer en dónde la ley tiene fallas. De hecho, esos criterios, cuando no se cambian a nivel jurisdiccional, porque el Congreso no hace las modificaciones, se empiezan a crear criterios en los tribunales federales. Hoy ya hay criterios en los tribunales federales, ya hay algunas ideas concretas de cosas que la ley no prevé expresamente, pero que en base a la historia del acceso a la información se van dando. Entonces, cuando hablamos de que esté en pañales, pues piensa que es un niño de 7 años. O sea, ya está caminando, pero pues le falta madurar. ¿Algo que agregar? Pues no, yo simplemente creo que nos falta mucho, pero son diversas las instancias involucradas en que efectivamente esta ley se consolide y logre esa aspiración de que efectivamente tengamos acceso a la información y los sujetos obligados la entreguen sin tantas preguntas de para qué la quieren, ¿no? Claro. Bien, pues muchas gracias por sus preguntas y ya con esta cerramos el programa del día de hoy de Aula 21. Agradecemos a nuestros a ustedes ponentes que de verdad, muchísimas gracias por todo. ¿Algo que quieran agregar? Pues yo quiero nada más manifestar que desde el periodismo esta ley viene a ser una fuente importante de información para realizar una labor mucho más responsable. Efectivamente, los periodistas, con todos los datos a los que podemos acceder, podemos construir muchas historias. Deben ser unas historias verdaderas, deben ser unas historias responsables y sobre todo, pues están armonizando otra serie de ordenamientos. Ahorita está en el Senado de la República la iniciativa para elevar y que sea federal el delito de impedir la labor del periodista, y una labor que se puede impedir desde los gobiernos que no quieran entregar la información. Pues me quedo con esta idea de aprender a ser ciudadanos responsables que comentaba Miguel, que está reiterando Carmen, y en ese proceso tenemos que entrar todos y todas. Y yo exhortaría al ciudadano a que nos pongan a prueba y que no dejen y no se crean el cuento de que los consejeros somos la tapadera de los institutos. No es cierto. Nosotros somos garantes. Hacemos un trabajo muy responsable y no podemos dejar a un lado el valor de la ley por muchas veces causales de tono político. Yo creo que la mejor manera de medir si algo está funcionando es hacer el uso del acceso a la información pública y medir en el tiempo si se entregó la información o no. Yo creo que eso va a calificar mucho el trabajo que estamos haciendo los institutos en todo el país. Perfecto, bien, pues muchas gracias. Agradecemos la presencia de la licenciada Mari Carmen Garay, la licenciada Virginia Carrillo y del licenciado Miguel Castillo. Hasta aquí con el programa de hoy de Aula 21. Muchas gracias por su atención y por supuesto nos vemos la próxima semana.